Hola, muy buenas tardes. Para empezar, le quería hacer una mención respecto a la fecha de nacimiento de Aurora, porque escuché que en varias de las exposiciones dijeron que nació en 1922. En realidad no, nació en 1921. Lo que pasa es que nació a finales de diciembre, y entonces ella decía, por unos días más parezco más vieja, que digo que soy del 21. Entonces ella en muchos lugares consignó a propósito ser del 22 y de ahí las confusiones. Yo por mis investigaciones encontré en muchos lugares 1921, en otros 1922, y un día fui y le pregunté, digo, Aurora, ¿cómo es? Y bueno, me contó eso, que eran tan poquitos días que ponía 1920. Bueno, para acompañar la exposición yo preparé un PowerPoint que en realidad son imágenes para que ustedes vayan mirando, se va a ir repitiendo y por supuesto algunas tienen que ver con lo que voy a decir y cualquier cosa, después de algo que les intrigue, me pueden preguntar al final. Bien. El último mail que recibí de Aurora Venturini, el 11 de noviembre de 2015, dice simplemente: Náyade, venís, beso, Aura. La firma aparece estampada también en el asunto del mensaje, porque el asunto siempre era y sigue siendo, por lo menos para mí, que estudio su obra, ella. Yo, Aura. La única y breve línea del mensaje, Náyade, venís, beso, Aura, enviado a las 13:34, representa un llamado, un pedido, un deseo, una pulsión, una espera, la ansiedad de un momento que llegaría con toda certeza unas horas más tarde. Yo, su escriba, abriría la puerta para verla una vez más, sentada en el living comedor de su departamento de La Plata, esperando por esas 2 o 3 horas semanales en que nos dedicábamos a su escritura literaria. El mensaje, por supuesto, no hacía falta. Lo que hacía falta era el encuentro, era escribir. Algunas veces, los relatos atesorados en sus cuadernos manuscritos, relatos tramados a lo largo de la semana. Otras veces, creaciones in situ, dictadas desde una oralidad espontánea, sin registros textuales autógrafos. Perdón, anda, este me tapa las ojos. Ella, Aurora, quiso una de esas mismas tardes escribir sobre sus secretarias y me dictó. La vida corre como corren los ríos y paralelamente corren los calendarios, y como el tema son las secretarias, diré también que ellas corren, aunque no hubo muchas. Al principio fueron ayudantas, muchachas que estaban en la casa y me prolijaban las cosas, la ropa, los libros y otras menudencias. Después, cuando ejercí mi profesión de escritora, que como tal la tomé, necesité una secretaria, que fue Marta Darampe. Estuvo varios años a mi servicio y cuando me accidenté, renunció porque era muy dificultoso atenderme. Y hubo enfermeras y una encantadora secretaria que fue María Laura Fernández Berro, que me asistió también cuando estuve internada para recuperación de una difícil operación ósea a cargo del doctor Limousin, y otra, a los 10 días de la primera, que llevó a cabo el doctor Viscuso. Nunca dejé de escribir, menos durante el lapso en que perdí la voz, el movimiento de las manos, quedando imposibilitada hasta de usar los cubiertos. Para el caso me ayudó mi cuñado, el doctor profesor Orlando Félix Castro, su esposa Ofelia y su hijo Gustavo Castro. Ocupé 6 meses de mi vida en recuperarme. El papel que desempeñó María Laura fue increíblemente fundamental, porque procedió a escribir todo lo que yo le dictaba, ya que no podía manejar la dactilográfica. Y no dejé de colaborar en Página 12, en el cual escribí 300 columnas con el tema Damas Importantes. Durante más de 10 años trabajé con la ayuda de mi secretaria Laura, que también es escritora y se ocupaba de sus cátedras de literatura y del Museo Dardo Rocha, tareas desmesuradas que la consumieron. No pudo volver, y en su lugar está María Paula Salerno, joven a la que llamó Náyade, porque es como la sirena, y de pronto desaparece en su barco con los tritones, y vuelve, y seguimos con la tarea. Mis libros se van apilando. Lástima que se me apilan los años también. Y a veces me doy cuenta de que estoy fatigada, pero me digo que hay que aguantar. Y voy apilando premios también. Y no bajo la guardia. Con Paula me siento cómoda.
porque me recuerda a mi propia juventud en su departamento con las mismas aspiraciones que yo tenía, y ella también sigue en el río cambiante de la vida, y yo espero que consiga todo lo que desea. Bien, hasta aquí nuestra relación parece color de rosa, pero es preciso señalar que tuvo sus tintes oscuros, sus tensiones. Y en verdad hace falta marcarlo porque no podría haber sido Aurora tan bondadosa. Venturini había de ser también maldita. En el marco de mis investigaciones académicas, trabajo desde la perspectiva teórica de dos disciplinas de los estudios literarios, la ecdótica y la crítica genética, que se ocupan de la edición de textos y del estudio de los procesos de escritura, de la génesis literaria de las obras. Para el proyecto doctoral que yo quería armar, necesitaba conseguir los manuscritos de Aurora, sus papeles de trabajo, su archivo. No voy a referir cómo fue toda la historia que me llevó a conseguirlos, pero sí voy a mencionar que en general desde el principio ella fue muy abierta, muy bondadosa, siempre me recibió, me atendía el teléfono, me asignaba entrevistas, yo iba a su casa a trabajar semanalmente, me dio todos sus papeles, me los regaló para que yo me los lleve a mi casa y pudiera investigar y trabajar. Siempre hubo trucos y me ponía a prueba con un montón de cosas porque ella pone a prueba a la gente, porque como todos mencionaron acá, Aurora es muy desconfiada. Entonces siempre quiso como asegurarse con quién estaba tratando. Bien, pero un día de esas entrevistas en que yo en realidad iba a su casa y trabajaba sola, no es que necesitaba de ella a veces iba a dormir la siesta y me dejaba trabajando con su biblioteca y sus papeles. Un día me echó. Se enojó, surgió la Aurora irascible y me dijo que ya no quería que fuera más a su casa, que suficiente con todo lo que ya me había dado, yo ya tenía suficiente para hacer mi tesis y que no la volviera a llamar. La razón que me dio es que yo estaba investigando también la obra literaria de Ana Emilia Laíte, que es otra poeta platense, que nació con un día de diferencia, era muy amiga de Aurora en su juventud y después fueron enemigas acérrimas. En realidad Aurora ya sabía esto porque ella ya me había preguntado si yo estaba específicamente visitando o trabajando con Ana Emilia y yo le había dicho la verdad. Y ella en ese momento me había dicho que no importaba, que ella entendía, que eran cuestiones académicas, pero bueno, después no sé si lo usó como una excusa o si el odio se le volvió más fuerte, me echó por esa razón. Yo continué en contacto con María Laura Fernández Berro, que es la otra secretaria de la que Aurora habla. Ella siempre trataba de hacerme regresar, trataba de integrarme con Aurora, me pasaba materiales y mi relación con Aurora seguía mediada por la figura de María Laura. Pero un día María Laura viene y me dice, no sé qué le pasa a Aurora, está rompiendo todos los manuscritos. No sé, antes no lo hacía, yo creo que tiene que ver con tu trabajo, que trabajó con los manuscritos. Yo le pregunto a María Laura, decime, ¿cómo los rompe? María Laura no vio a dónde apuntaba yo, entonces repregunté, ¿cómo los rompe? ¿En 2 o en 1000 pedacitos? En 2, me respondió. Y yo, ¿y a qué hora saca la basura? Bien, algo que para mí en ese momento resultaba natural, rescatar de la basura los manuscritos de Aurora Venturini, a María Laura le pareció un disparate increíble. Se lo contó a Aurora. Esa tarde, Aurora comenzó a arrancar las hojas de sus cuadernos. María Laura pensó que había enloquecido, que iba a destrozar todo, pero no. La miró, le dio las hojas y le dijo, toma, llévaselo a la loquita. Así nos reconciliamos, por loquita. Otra tarde, el día de su cumpleaños, entré junto con María Laura y sin estar invitada al departamento de Aurora para saludarla. En el ir y venir de una conversación bastante precipitada, Aurora preguntó a María Laura por qué me llevaba, si acaso ella ya se había cansado y quería abandonarla. Solo Aurora, con su poder de bruja, sabía que eso iba a suceder. Para Laura y para mí era inimaginable entonces. Yo solo buscaba poder regresar, hacer preguntas, recorrer la biblioteca. María Laura, generosísima, buscaba ayudarme como si fuera una más de sus hijas. A comienzos del año siguiente, María Laura se enfermó, me mandó mensajes desesperados pidiendo auxilio, no para ella, para Aurora, porque Aurora la necesitaba. Ahora te necesita a vos, gritaban los mensajes. Poco después, recibí un mail de Aurora, que está entre los que pasan por la pantalla, y más tarde un llamado telefónico.
Aurora con su mundo de exigencias. Tuvimos que pactar, porque yo no era María Laura, no fui un reemplazo excelente, ni tan incondicional, ni tan divertida, ni tan enérgica, pero entendió mi mundo, de barcos, congresos, clases, familia, novio, y nos aceptamos, y seguimos con la tarea. Bien, pude ir y venir, transitar los pliegues de su aceptación y su rechazo, su cariño y su desprecio, porque esa es la lógica Venturini, siempre en los pliegues, en el doblez, en lo dual, cruel y bondadosa, culta y popular, europea y platense, entre el siglo XX y el mundo medieval, la belleza y la fealdad, lo inmaculado y lo perverso, la inteligencia y la discapacidad, la inocencia y la intención, el despliegue narrativo y la medida del verso. Venturini, la que vive bajo su lengua, piensa, figura y se expresa con imágenes próximas al oxímoron. Con este esquema intelectivo ideaba sus personajes y tramaba sus historias. Decía, por ejemplo, de Evita: nunca nadie me maltrató tanto ni me quiso tanto como Eva Perón. Lo mío era una admiración espantosa y lo de ella una generosidad monstruosa. Ella supo ser alegre y al mismo tiempo muy rabiosa. Pero además, Aurora Venturini proyectaba en sí misma la dualidad, la coexistencia de caracteres contrarios. A través de sus relatos buscó sustentar una imagen de escritora anclada en esta lógica de la convivencia de valores opuestos. Los versos de Trova Final presentan de manera clara la decisión del yo, del sujeto imaginario del poema, en un ser que es luz, altura, linaje ilustre y conjuntamente oscuridad, caída, desecho común. Los poemas, este poemita voy a leer un fragmento, también pasa por la pantalla en algún momento. No por este de mí, que es sol y libertad te pido, no por este de alcurnia real que al primer llanto con un retozo de ala responderá al minuto, sino por este otro que hiciste a la medida del cántaro para llevarle, sino por este otro que hiciste a la medida de lo común, bastardo, sin asidero, solo, comida de la sombra, goce de larvas y lemures. Este de mí, malsano, herido y maculado, que en la oquedad de un pozo desecharán los hombres. Este poema, a mi modo de ver, es muy significativo porque es el último poema del libro La Trova, que fue publicado en 1962, y es el libro que cierra la etapa de creación poética de Aurora Venturini. Entonces, es un poema que habla de esta decisión del yo, de esta dualidad, y va a ser el poema que antecede al giro hacia la narrativa que se dio en los años 60 en su producción. Ella no abandonó la poesía, volvió sobre sus poemas, pero siempre a modo de reescritura, nunca escribió nuevos poemas. Entonces, bueno, ahí también este poema es como la introducción a un nuevo doblez, ¿no? El de una escritora que se quiere poeta y que se quiere narradora, que se quiere medida y se quiere desbocada. En cuanto al fenómeno Venturini, no es la obra en sí, es decir, los textos aislados, lo que más captura la atención de su público, sino esos textos, unidos a la imagen de su escritora. Cuando se habla de Aurora Venturini, las fronteras entre vida y ficción quedan con frecuencia desdibujadas. Los bordes entre lo literario y lo experiencial se pierden. Ella misma se ha ocupado de instalar versiones, de mezclar lo uno y lo otro, de fundirse con sus personajes, hasta convertirse ella, Aura, en personaje viviente, pero también en personaje de sus propios libros. Hay un pliegue, un doblez, en el que habitan, por ejemplo, las dos narradoras mujeres más conocidas de Venturini, Yuna y Chela, la protagonista de Las Primas y de Nosotros los Caserta. Con todas sus diferencias, los dos personajes son Aurora Venturini. Chela es ella, la joven superdotada, lectora, enamorada de un hombre inalcanzable, la joven rebelde, sombría y genial, que sufre el desprecio de su familia, que tiene talento para la escritura literaria y recorre el mundo, París, Chile, Italia, para retornar finalmente a su tierra, a su lugar, su desván de una casa quinta en inmediaciones de La Plata. Yuna es ella, la pobre que se abre camino como puede, que tiene un talento artístico que le permite salir de su familia de anormales y ser mejor, que se compró un departamentito igual al que se compró Aurora en su juventud. ¿Acaso lo que las una sea el hecho de ser entidades monstruosas en el seno de familias monstruosas, así como su deseo y su talento de escribir? ¿Acaso las tres constituyan una suerte de satánica trinidad, varias entidades, una sola esencia que deambula entre el bien y el mal?
Acá con Satánica Trinidad estoy refiriendo a uno de los títulos de... No sé si... Sí. Uno de los títulos de los libros de Aurora, en realidad de las traducciones de L'Autre aparece por ahí la tapa, ella la tituló Satánica Trinidad, ¿no? Cuando Venturini afirma, las primas soy yo, es mi familia, nosotros no éramos normales, en casa todas mis hermanas eran retardadas y yo también, o cuando cambia el título, los bichos del desván por nosotros los Caserta, lo que hace es instituir la marca de lo familiar, señalar la pertenencia a una familia monstruosa e infernal de la que ella, Aurora, forma parte. No obstante, la obra de Venturini presenta huellas de orfandad y de ajenidad. Ella pertenece a la familia infernal, pero también es distinta, es ajena y entonces no pertenece. Pertenece al ambiente literario de la ciudad de La Plata, al grupo de la generación poética del 40, pero en simultáneo es distinta, va a escribir distinto, tiene otras aspiraciones y entonces es ajena. ¿De dónde viene su lengua? ¿De dónde viene su inquietud? ¿De dónde viene su espíritu monstruoso, culto y genial? Venturini, como de alguna forma lo hace Chela, sale en busca de sus ancestros, de su linaje literario. Lo encuentra, o mejor dicho, lo inventa en París, en lo francés, en unos escritores geniales y malditos que vienen haciendo historia y marcando la literatura del mundo desde la Edad Media, desde Villon, ese poeta al que ella lee como iracundo, y lo voy a definir con las palabras que ella usa, contraventor del tiempo que le toca en suerte o en desgracia, poseedor de una imaginación entre divina y pagana, y de un instinto lúdico, lúbrico, procaz e inocente, ese poeta que tan contradictorio se nos presenta de continuo, que odia y ama al mundo como nunca, como nadie. Entre los múltiples recursos discursivos que Venturini empleó para unirse a la estirpe de los poètes maudits, donde concurren Baudelaire, Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, la autora argentina nos narra un encuentro ficcional o experiencial que tuvo con el fantasma de Villon en su propio departamento de La Plata. Ella define el encuentro como casi carnal, porque busca con esto sobrepasar el nivel simbólico de pertenencia a esa genealogía de los malditos y para fortalecer aún más el lazo, apela a ritos y valores de la tradición cristiana, a la imagen de los sacramentos del bautismo, la comunión, la Eucaristía. En el departamento de La Plata bebió con Villon un vino, cito, ¿no?, que nunca supo a infierno y Eucaristía como en el crepúsculo crecido en el invierno aquel. Lloraron juntos desde la Argentina por París y ese llanto viloniano tocó a la poeta sudamericana bañándola en agua de poesía del primer poeta de Francia. Y así fue que de su mano ingresó en el misterio de su gracia y su desgracia, de sus amores y penas. No sé si van viendo cómo ella misma utiliza estos valores antinómicos y estos oxímoron para ir definiendo al propio Villon. Podemos todavía referirnos a un pliegue más, del que ya se habló en las presentaciones anteriores. Un doblez más en la vida y la obra de Venturini, aquel que representa el mito de haber habitado una suerte de borde entre el universo de Dios y el de Lucifer, la experiencia de la tensión entre lo divino y lo satánico, entre el ascenso y la caída. Para no superponerme con los rieles del libro que ya hablaron, y también para mostrar cómo esta línea narrativa en realidad se explota desde mucho antes en la narrativa, en la obra de Venturini, les voy a leer un muy pequeñito fragmento de Me moriré en París con aguacero, que es del 97 o 98, ahora no recuerdo, donde la protagonista, que se llama Alma, que es otro alter ego de Venturini, le habla también directamente a Monsieur le Diable. No he podido identificarte para delatarte, describirte y pintarte. No te vi entero, pero me has magullado. En mi cuerpo grabaste tus pezuñas. Has caminado mi cuerpo y astillado mi tobillo. Te has devorado mi nombre, Alma. Si estás satisfecho, no volverás. Si no lo estás, volverás, pero no temo tu mojada estampita de legionario anticuado de sexo nunca ahito. Tengo poco que darte. Busca por otro lado. Este oscilar entre el ser alcanzado por lo divino y acosado por Satanás es una forma más de tender un puente hacia la tradición, de marcar una pertenencia, de colocarse acaso en la tradicional batalla entre lo apolíneo y lo dionisíaco. De un lado, la armonía del universo, la música celeste, la comunión con lo divino, el éxtasis de lo sagrado, y por el otro, las fuerzas vivas de la naturaleza, la exuberancia y el despilfarro, el éxtasis místico y el descenso a los infiernos.
Aurora es la autora, la narradora, la traductora, la protagonista. Cada una de sus historias, y lo digo en sentido amplio, no solo me refiero a las de sus cuentos y novelas, esconde o exhibe elementos autobiográficos y presenta de modo fabulado su propia historia de vida o su doblez, la historia que tuvo, la que no tuvo, la que quiso tener, la que imaginó, la que optó por inventarse. Como dije al comienzo, en el asunto está, el asunto es Aurora Venturini.